En el Perú, el 15 de marzo del 2020, el Estado peruano decretó el estado de emergencia y también aislamiento social generalizado para toda la población, a causa del COVID. A los 110 días de los lineamientos de la nueva normalidad, eh, se levanta la cuarentena generalizada y solamente se establece una cuarentena focalizada para las personas adultas mayores. A los 202 días de esa declaratoria de estado de emergencia, se encrudecen las medidas y se establece que nadie podía visitar a las personas mayores. Solamente se permite una caminata por 500 metros de distancia de su domicilio. Y por 60 minutos 3 veces a la semana. Estas medidas obviamente causaron un malestar en las personas adultas mayores porque se hablaba que no podían recibir visitas. Sin embargo, el 43.9% de las personas adultas mayores viven con familiares, con los cuales no son visitas, sino que conviven con el adulto mayor. Por ende, las posibilidades de contagio siguen siendo las mismas. Así también cuando se establece, por ejemplo, que no podían ellos transitar y a cierta distancia, se entendía que el parámetro para definir esta distancia de 500 metros era la consigna del Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, se olvidaron las personas que elaboraron las normas, que el 3.4 de las personas adultas mayores en el Perú no tienen DNI. Estas medidas afectaron al 12.7 de la población del Perú, que es persona mayor. Esto se traduce en 4.140.000 personas mayores. Estas medidas obviamente no solamente implicaron una privación a la libertad de tránsito de las personas mayores, sino que también irradiaron en diferentes derechos, como por ejemplo el mismo derecho a la salud, porque el 82.3% de mujeres mayores en el Perú sufre de una enfermedad crónica y ese porcentaje en hombres es del 72.9%. Personas que vieron limitados el derecho a la salud para acudir a los hospitales, los médicos, los medicamentos. Asimismo se establece de que, por ejemplo, es fundamental el acceso al agua para contrarrestar y para prevenir el contagio del virus. Sin embargo, en los hogares de familia, en los hogares donde el jefe de familia es persona adulta mayor, en la zona urbana, el 3.4 no tiene acceso al agua. Y esta realidad se incrementa en las áreas rurales, que el 28.5 es el que no tiene acceso al agua. Entonces, por ejemplo, en estos casos, el factor que posibilita contraer la enfermedad no es la edad, sino son estas causas de pobreza, de marginación, es la exclusión social, ¿no? Que permite que la persona contraiga el virus. A los 207 días de la declaratoria de emergencia, cambian estas medidas como a recomendaciones, pero eso no implicaba que había una derogación de la norma. Es recién a los 260 días de que se deroga la cuarentena focalizada para las personas adultas mayores, y el Perú, el 23 de diciembre del 2020, es decir, a casi un mes, recién ratificó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Sé que Colombia también ha tenido una cuarentena obligatoria para las personas mayores de 70 años, que fue gracias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta medida quedó sin efecto. Me parece interesante los fundamentos de la sentencia, toda vez de que habla de dignidad, de la posibilidad de diseñar planes de vida de las personas adultas mayores, habla sobre la eficacia que tenía esta medida, que no reviste ninguna fundamentación científica, el hecho también de considerar, y lo comparto, una cosa es el contagio de la enfermedad, que todos podemos tener esa probabilidad, lo diferentes serán las consecuencias, y ahí creo que ha sido fundamental los estados, tanto como Perú, como Colombia, que se han enfocado en establecer cómo evitarla, pero no han tenido en cuenta los datos de que de repente era
muy complicado evitarlo, y lo que había que hablar también era sobre las consecuencias que esto podría traer para que luego los efectos no sean tan grandes como lo hemos visto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es erradicar los estereotipos que hay referente a lo que denominamos vejez, envejecimiento, porque son estos estereotipos los que luego se ven plasmados en las disposiciones legales. Y estas medidas legales, estas normas, estas políticas públicas deben tener concordancia con la realidad de la población de personas mayores, ¿no? Sin olvidar la heterogeneidad, la diversidad que tiene este grupo. Así, y por eso es importantísimo los datos con los que se cuenta para la formulación de las políticas públicas. Es importante porque en el imaginario social y obviamente en el mundo jurídico, las personas adultas mayores tradicionalmente han sido consideradas solamente como sujetos de protección, sujetos de cuidado, e incluso a veces como objetos de protección, cuidado o simplemente abandono. Olvidando su calidad primigenia de sujeto de derecho, con igualdad de goce, con igualdad de ejercicio de los derechos, ¿no? Con el derecho a su dignidad y obviamente a su bienestar. Es importante, considero, para las personas que realizan políticas públicas, las personas que dictan normas, las personas que sus decisiones influyen en las vidas de otras, es primero que se apeguen a una visión de derechos humanos. Es fundamental la consideración de sujetos de derechos de la persona, en este caso de las personas mayores. Ya organismos internacionales como la misma Organización Mundial de la Salud, como la ONU, han establecido de que las cuarentenas focalizadas no eran las mejores medidas para esta población. Entonces, muchas veces los gobiernos deslindan sus responsabilidades frente a la población, y lo que se tradujo esta vez fue poder encerrar, confinar a un grupo de personas que ya venían siendo tradicionalmente, históricamente discriminados, y esta situación lo que ha considerado o lo que ha causado es ponerlos en una posición de mayor vulnerabilidad. Se espera que estas cosas puedan cambiar, que podamos aprender, no solamente para las medidas que se tomen en el presente, sino fundamentalmente para nosotros en el futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotros en algún momento, si se sigue con el transcurso de la vida, vamos a llegar a ser personas mayores. Espero que el Perú, que Colombia, que Latinoamérica, que el mundo pueda ser desarrollado para todas las edades, que no exista esta exclusión de las personas mayores de la sociedad.